Buenos días, amados hermanos. Gracias por su presencia, primeramente al Señor, que Él está con nosotros en este lugar. Amén. ¿Aló? Amén. ¿Están aquí presentes? Bien. Amados, quiero decirles que el domingo pasado no tuvimos porque tuvimos un compromiso familiar. Toda la familia de aquí de Estados Unidos nuestra, nos juntamos. Fue un tiempo muy lindo, fueron 3 días que estuvimos fuera de nuestra casa, así que, pero ahí supe que hubo una reunión muy linda el domingo pasado. Bien, amados, la palabra de esta mañana que quiero compartir tiene por título Conciencia limpia. Y quizá en cierta manera pueda parecer como que me estoy saliendo de lo que he estado enseñando este último tiempo, pero no, hermano, está muy relacionado. Si recuerdan, el domingo pasado estuvimos viendo las consecuencias, no el domingo pasado, antepasado, el último domingo que estuve, estuvimos viendo las consecuencias del pecado de Ananías y Zafira. ¿Recuerdan? Cómo ellos quisieron engañar a la iglesia y no entendiendo que ellos estaban mintiendo al Señor y específicamente al Espíritu Santo, ya que en el tiempo Ananías y Zafira, ahí fue cuando comenzó todo lo relacionado con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, la palabra del Señor dice, pecarás contra el Padre y tendrás perdón, blasfemarás contra el Hijo y tendrás perdón, pero blasfemar contra el Espíritu Santo no hay perdón ni en esta tierra ni en el cielo. Entonces, son cosas que son tan fuertes. Vimos cómo la iglesia fue impactada, impresionada por lo que sucedió. Y vino terror. No es para menos que alguien viniera aquí a un matrimonio y cayera muerto. Y no porque le dio un ataque al corazón, sino que fue porque blasfemó contra el Espíritu Santo. Entonces, todas estas cosas estoy enseñándolas para que no es de ninguna manera asustarle, hermano, ni mucho menos, ni aparecer demasiado estricto con ustedes. No, hermano, es que allí está el problema. La ignorancia de la palabra del Señor nos lleva a cometer errores que pueden ser fatales. Y lamentablemente, ¿cuándo lo vas a saber? ¿Cuándo lo vamos a saber? ¿Cuándo? Cuando estamos con el Señor. Que no va a estar. Es cuando el Señor venga y no nos vamos con Él. ¿Pero cómo, Señor? Yo diezmé, yo ofrendé, yo fui a las reuniones, fui incluso pastor. Entonces, ese es el propósito, que podamos conocer bien la palabra de Dios. Este tema, conciencia limpia, encaja en esto. Porque si nosotros tenemos nuestra conciencia limpia, hermano, pase lo que pase, Satanás haga lo que haga. Si conocemos bien el Evangelio de Jesucristo, ¿qué va a suceder? Que vamos a andar en paz, hermanos. En paz, en gozo, en alegría, en tranquilidad. Porque estamos limpios de conciencia. Entonces, lo primero que tenemos que entender, aunque les he enseñado sobre esto, pero ahora un resumen, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo, vamos a leer del 10 al 14. Dice así la palabra del Señor: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Van entendiendo, ¿verdad? Antes de que la venida de Cristo, el pueblo hebreo, para entrar, tener comunión con Dios, ¿qué tenía que hacer? Ellos primeramente tenían que sacrificar un animalito para que esa sangre pudiera, simbolizaba justamente lo que iba a suceder cuando Cristo viniera. Y esa sangre de los animalitos representaba el perdón de los pecados. Más bien dicho, ellos podían justificarse por la fe a través del sacrificio de un animal. Esa sangre de animal no perdonaba los pecados. Lo que hacía era como limpiar la conciencia. Bueno, ya alguien inocente paga por nuestra falta, y fíjense, hermano, le costaba al pueblo, era gratis. ¿Quién colocaba el animalito? Era la familia. Y un animal para una familia, hermano, era dinero. Pero ellos, bueno, decían, estamos tranquilos. Ese sacrificio que hacían una vez al año perdonaba los pecados del año. Entonces, ¿cómo quedaban ellos? Una conciencia limpia. ¿Y cuánto le duraba? Claro, se acumulaba. Entonces, era seria la cosa. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, cuando Cristo resucitó entre los muertos y asciende hacia el cielo, cuando llega al cielo, hermanos, saben, hemos visto muchas veces cómo allí lo recibieron, todos se pusieron de pie, lo reconocieron como Señor de señores, y la victoria contra el pecado, contra Satanás y contra todo aquello. Pero hermanos, es tan grande lo que Cristo hizo por nosotros. Porque dice que nos dio acceso ahora por Él a ser hijos de Dios. Y no hijos como un adoptivo, como alguien que por lástima uno lo trae a su casa. No, hermanos. ¿Saben? El hecho de ser hechos hijos de Dios es con la misma nivel que de Jesucristo. Gloria a Dios. Nosotros, la Escritura dice que somos adoptados, pero esa palabra adoptado, hermano, es porque en el español no hay una palabra más clara. Es de la misma naturaleza. Cuando Jesús resucitó y María Magdalena vino y lo iba a tocar, no me toque, porque todavía no voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dile a mis hermanos. Primera vez que Jesús les dice hermanos a sus discípulos. Dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a su Padre y regresaré. Hermanos, la condición de hijos de Dios es tan grande, tan profunda. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano, aquí en este versículo encontramos algo tan maravilloso. Hemos hablado todos los beneficios que recibimos por la sangre. Cristo derrotó a Satanás, Cristo nos justificó delante del Padre, Cristo pagó el precio de nosotros, ahora nosotros somos salvos. Pero mire, aquí dice que la sangre también tiene el poder para limpiar nuestras conciencias, hermanos. Para que podamos servir al Dios vivo. ¿Qué significa, hermano, limpiar las conciencias? Es que nosotros podemos acercarnos una vez por todas delante de Dios confiadamente, sin un peso, a ver qué es lo que hice hoy día. Quizás estábamos cantando, adorando a Dios, y de repente venía un pensamiento, una cosa. Sí, hermano. Si fuera por nuestros propios méritos, ni siquiera podría yo estar parado aquí, hermano. Ni siquiera tú podrías estar sentado aquí. Es tan grande la gracia de Dios. Es tan grande lo que Él ha hecho por nosotros, hermano. ¿Se imagina tener una conciencia limpia todos los días? No lo van a encontrar en la hoja, hermano. Ay, Señor, ahora se me nublaron. Necesito limpio para mis ojos. Vamos a la prédica. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la primera parte del espíritu humano que nos dice si algo es bueno y correcto, o malo e incorrecto. Estas hojas, hermano, son para que tú las estudies. Cuando el espíritu humano es despertado, convencido y iluminado por la verdad, que es la palabra, y por el Espíritu Santo, lo primero que se restablece en el hombre natural es la conciencia. Es decir, hermano, cuando nosotros tenemos encuentro con el Señor, cuando el Espíritu Santo viene, dice que el Espíritu Santo convence de pecado, justicia, juicio. ¿Cuál es el efecto que produce eso? Es que nuestra conciencia es despertada. El apóstol Pablo en Romanos 9:1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo tenía una manera muy difícil de predicar. Francisco, ahora que estás en el seminario teológico te vas a ir dando cuenta. Ay, qué difícil es entenderle. Gracias a Dios que a través de los tiempos ha habido nuevas versiones de las Escrituras donde van el idioma hebreo adaptándolo mejor, pero todavía tiene que ser adaptado al español para que nosotros entendamos. Aquí él está diciendo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dice cosas tan profundas en una pequeña frase. Miren un poquito. Para confirmar que lo que enseña es verdad, nombra 3 testigos: Cristo, la palabra encarnada. Aquí dice: en verdad digo verdad. ¿Verdad de qué? ¿Por qué? ¿Por qué creo que digo la verdad? Porque está conforme a la palabra de Dios.
Amén. Nuestros comentarios, nuestra teología, nuestra consejería, sobre qué debe estar fundamentada, cimentada, hermano. Sobre la palabra. Verdad digo. Dice Cristo, la palabra encarnada. Digo, verdad digo, en Cristo. Nunca separemos la palabra de Cristo, persona. La palabra es Cristo encarnada. Cristo es la palabra escrita. Es ambos, no se pueden separar. Cristo, la palabra encarnada, su conciencia despertada. Él, toda verdad lo dice. ¿Por qué? Porque su conciencia está despertada. Cuando la conciencia se despierta, hermano, nosotros podemos hablar verdad. Y el Espíritu Santo que lo confirma. El Espíritu Santo tiene que confirmar. Amén. No. En la Biblia se usa generalmente en el sentido de la conciencia moral, el sentimiento del bien y del mal, el conocimiento íntimo de nuestra condición espiritual. Siempre en el mundo, en el intelecto, en la razón, vamos a escuchar definiciones que están miradas en un aspecto natural. Y en el aspecto natural humanista no se habla de moral, no se habla de bien y mal, sino que el bien es una posición y el mal es otra posición, y tú eliges cuál decide tu problema. Pero en la Escritura, hermano, para nosotros la conciencia está relacionada, el sentido de la conciencia moral, el sentimiento del bien y del mal, el conocimiento íntimo de nuestra condición espiritual. La conciencia, hermano, es aquel, ¿cómo decirlo? Es aquel computador que tenemos nosotros, el cual nos lleva a conocer, a entender, a clasificar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. En el mundo todo es relativo. En Dios no, es firme. ¿Es o no es? Entonces, hermanos, qué interesante es que el Señor despierta nuestra conciencia. Dios el Padre nos creó con conciencia limpia. Qué lindo. El Espíritu Santo la ilumina y Cristo la purifica. ¿Qué son lindos nuestros niños cuando nacen? ¿Qué son inocentes? Pero a medida que por el hecho de nacer en este mundo contaminado, se van contaminando. Y por eso que cada persona que llega a este mundo necesita tener un encuentro real con Jesucristo, que es la palabra, con el Espíritu Santo, porque es lo único que puede despertar, cambiar, limpiar la conciencia. Dios el Padre nos creó con conciencia limpia, lo dije. En Hebreos 9, el cual estuvimos leyendo, el versículo 13 y 14 nada más. Gracias, hermano. Bajo el sistema, dice en la versión, la traducción viviente, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. ¿De qué nos va a purificar? Por favor, pongan atención. La sangre de Cristo nos limpia y nos lava de todo pecado. Y ahí quedamos.
La sangre de Cristo despierta nuestra conciencia. Purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. De la única manera que podemos adorar al Dios viviente, hermano, es con una conciencia limpia, pura. Pura. Por eso se hace tan necesario, hermano, que cuando tú vengas al servicio, ahora, cuando nos juntamos como cuerpo de Cristo, como hermanos uno al otro, que somos uno, debemos venir preparados, ya con el Espíritu. Es como cuando la gente va los jóvenes van a un concierto de música rock o cualquier música del mundo. El artista son 2 o 3 horas antes y ya están ahí esperándolo. ¿Y cómo están? Ya han cantado cuántos, se han repetido todas las canciones. Y cuando llega el actor principal, ya el ambiente está preparado. Francisco decía los negritos, los morenitos, los afroamericanos. Ellos realmente en sus reuniones son muy expresivos. Es asunto de cultura, es asunto de trasfondo histórico, lo que sea, hermano, pero ellos lo expresan con todo su ser. Son cosas que nosotros los latinos la tenemos también, pero un poco menos. Bien, las acciones pecaminosas son más que acciones erróneas. No, si todos tenemos derecho a equivocarnos. Ahora está muy de moda. Todo se justifica. Bueno, el ser humano tiene derecho a equivocarse. Para Dios son pecados. Nuestra cultura exalta los esfuerzos propios y los logros personales y define a una persona como exitosa cuando ha alcanzado ciertas metas, tales como, por factor tiempo, le pregunto a ustedes, en una clase podríamos actuar, pero en esta sociedad, ¿cuándo una persona es exitosa? Cuando tiene seguridad económica, ¿verdad? Para ser considerado en esta sociedad, yo no lo estoy diciendo para bien o para mal, no, es lo real. Una persona, cuando usted va a comprar algo, si usted va a comprar una casa, ¿qué es lo que le pide? Un historial económico, ¿verdad? Y si no tienes historial económico, incluso puede llevar el dinero en la mano. Para ellos más importante es el historial económico, porque demuestra que tú pagas y que tú tienes. Entonces, para ser una persona exitosa tiene que tener una seguridad económica, tiene que tener salud y buena condición física, ¿o no? Uno de los mejores negocios en este momento son los gimnasios, son los lugares en que se va a hacer ejercicios para tener una buena condición física, porque incluso los trabajos, a ustedes los que están en industrias, en empresas grandes, exigen salud y tienen que cumplir metas. Y lo otro, tener el respeto de los demás. Resumo: seguridad económica, salud y buena condición física y el respeto de los demás. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Para llegar a Dios nos sirve esto? Si siempre tengan claro, hay normas que no es que sea malo esto que está diciendo aquí, no.
son normas para el mundo natural. Acuérdense que nosotros somos bidimensional. ¿Qué significa? Que nosotros somos de esta tierra y del cielo. ¿Aló? ¿Amén? Amén. Hermano, ¿entienden? Amén. Hermano, nunca se olviden de eso. Todo lo contrario, nuestra labor es congeniar con eso. Amén. Porque nosotros, ¿para qué nos estamos preparando, hermano? Nosotros nos estamos preparando para una eternidad. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí en la tierra. ¿Seguro? Tierra, cielo. Cielo, tierra. Nosotros vamos a vivir eternamente con el Señor, hermano. Y lo que va a predominar es lo celestial. Amén. Amén. En cambio, aquí la Biblia nos da una definición diferente de una vida exitosa. Fíjense. Vida exitosa es cuando usted recibe, acepta el sacrificio de Jesús por sus pecados. En otras palabras, el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, de cambio, de transformación, de vivificación. Lo primero, entonces, comienza ahí. Una persona, hermano, puede tener todo lo que el mundo pide, pero si no tiene a Cristo en su corazón, ¿qué va a pasar con esa persona? Solamente tiene un solo futuro, esta tierra. ¿Y qué más, pues? ¿Qué más da? Ok, para ti está bien. La gente, el futuro de la gente es hasta cuando se muere. Ya no hay más futuro, por eso hace tanta maldad, por eso no se preocupa, porque ellos no creen en un juicio, no creen en una vida eterna. Pero ahí está el problema, cuando se encuentran con esa realidad. Entonces, para una vida exitosa, lo primero es recibir a Jesucristo, recibir el Evangelio y ser hijo de Dios. Segundo, una vida exitosa es cuando usted abandona las acciones pecaminosas. ¿Qué saca uno con recibir a Cristo como Señor y Salvador si sigue viviendo en pecado? ¿Es una vida en abundancia? ¿Aló? Para tener una vida exitosa, uno tiene que tener paz en el corazón. Tiene que estar en paz con Dios y con sus semejantes y con sus hermanos, ¿verdad? Entonces, para ser exitoso, ¿qué es lo que uno tiene que ir trabajando? ¿En qué? En tu vida pecaminosa. Amado hermano, esa es la labor que debemos de entender. El éxito de nuestra vida es que vayamos superando etapas. ¿Qué sacamos con vivir asistiendo a una iglesia, a un templo, y no cambiar? Quiere decir que la obra del Evangelio no ha actuado en ti todavía. Vida exitosa es cuando permite que la sangre de Cristo purifique su conciencia. Purificar, si la conciencia es la que discierne, en la que nos dice lo que es bueno y lo que es malo, lo que es pecado y lo que no es pecado. Esa sangre de Cristo, hermano, tiene que actuar de tal manera en que tu mente, donde está la conciencia, esté claro, sepa claramente lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me están entendiendo? Ya. En cambio, dice, pregunto, ¿quién o qué limpia nuestra conciencia? ¿Qué limpia nuestra conciencia? La sangre de Cristo. ¿Amén? Amén. La sangre de Cristo, hermano, es la que limpia nuestras conciencias. Fíjense, un antecedente más
participar con conciencia limpia de la cena del Señor. Una petición más en nuestras oraciones, que el Señor limpie nuestras conciencias. Amén. Amén. Señor, cuando estés bebiendo ese vaso de vino, jugo, que representa la sangre de Cristo, siempre piensa que es la sangre de Cristo. Señor, limpia mi conciencia. Todavía sigo batallando con esto y con esto otro. Porque no nos damos cuenta que estamos batallando nosotros. Pero ¿quién limpia o qué limpia nuestra conciencia, hermano? ¿Quién santifica nuestra conciencia? Todo el Evangelio gira en torno, hermano, a la palabra, a Cristo y al Espíritu Santo. Ahí todo funciona en unidad completa. La conciencia es una cualidad única del ser humano en comparación con los demás seres vivientes de la tierra. ¿Los animalitos tienen conciencia? Cada uno de ustedes me va a decir, el suyo no, pero el mío sí. Si le falta puro hablar, pero hablan con sus ojitos. Preguntan. Se dan a conocer cuando están enojados. Menos mal que no hablan, hermano. ¿Se imaginan? Entonces la conciencia es una cualidad única del ser humano en comparación con los demás seres vivientes en la tierra. Los animales tienen instinto. Instinto es que es un conjunto de reacciones que contribuye a la conservación de la vida de la especie. Eso es lo más como decir, científico demostrado, o sea, un instinto de conservación. Pero el animalito va más allá, hermano. Yo veo la mano de Dios en los animalitos domesticables, que cómo nos acompañan, cómo son parte de uno, hermano. Hay proverbios tan exactos, dice, entre más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Qué verdad. Ya. Entonces, es un deber servir a Dios con una conciencia limpia. ¿Amén? Amén. No quiero dejarle carga, hermano. Quiero mostrar la situación, pero a la vez también ver cómo. Primera cosa, debemos entender que nosotros es un deber servir a Dios en conciencia limpia. Porque saben, hermano, la conciencia limpia es la que abre todas las puertas de bendiciones del cielo. Todo lo que el mundo desea, como lo vimos, seguridad económica, salud física, emocional y el respeto de los demás, todo eso nosotros los cristianos lo podemos conseguir. ¿Aló? Hermano, sí, con una conciencia limpia nosotros abrimos las puertas. Muchas veces nosotros no tenemos lo que Dios tiene para nosotros. Las promesas que Dios tiene en su palabra no son una realidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el primer obstáculo está en nuestra conciencia. El pecado comienza con un pensamiento. Y el pecado nos separa de Dios. Entonces, un deber servir a Dios con una conciencia limpia. En 2 Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Este versículo hay que leerlo y hay que masticarlo, hay que rumiarlo, hermano, porque así, por el tiempo no puedo darle la verdadera puntuación,
Pero ¿qué es lo que está diciendo? Justamente porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Aquí el apóstol Pablo está hablando de él. ¿Cómo me he conducido con ustedes, con el mundo y con ustedes? Con una conciencia limpia. La Biblia enseña 3 niveles o estados de conciencia. Primero, conciencia limpia, buena. En 1 de Pedro 3, 16, 17 dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué entendieron? ¿Se dan cuenta, hermano? Una persona tiene buena conciencia, pero muchos murmuran de nosotros. Murmuran de nosotros, peor aún, hablan mal de nosotros. Y peor aún, dicen, yo lo vi, yo la vi. Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, a medida que uno va profundizando en las cosas del Señor, más aún nosotros los siervos, los pastores que tenemos responsabilidad con gente y que gente nos conoce, y aquí ahora por la misma sistema más nos conoce. Hermanos, es algo pesado. ¿Por qué? Porque la gente critica, juzga y lo transmite a otros. Uno defenderse no puede, no, es imposible, no se puede. El consejo aquí es calma, esperen, porque todos aquellos que hablaron mal de ti serán avergonzados. Recuerden que un día vamos a estar en el tribunal de Cristo, hermano. Que el mundo hable mal de ti, no te preocupes. Pero la iglesia, tus hermanos, un día vamos a estar delante del Señor, hermano. Y el Señor allí va a revelar todo. Pastor, quiere decir que sus pecados van a ser puestos a la luz. Jesucristo va a decir, Él confesó, se humilló, se arrepintió. Yo lo limpié, lo perdoné y me olvidé. ¿Y quién eres tú? ¿Entienden? La conciencia limpia trae sanidad, hermano. ¿Se imaginan cómo viviríamos nosotros, aquellos que tenemos más edad y que por los años a lo mejor hemos cometido más pecados? ¿Cómo viviríamos? La sangre de Cristo limpia y purifica nuestras conciencias. Y el Espíritu Santo produce el querer y hacer la voluntad perfecta de Dios. Ay, pero no mojes tus ojos. Hay una segunda conciencia débil. 1 Corintios 8, del 7 al 12, ahí sí que tenemos que leerla de la Biblia porque para escribirla es mucho trabajo. 2 Corintios 8, 7 al 12, miren lo que dice. Pero
no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Fíjense, esto es ahí inmediato lo explico. Personas que son cristianas, pero que comen cosas, tienen problemas con los sacrificados a los ídolos. Dice, hasta aquí los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve aquí, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. El conocimiento tuyo se refiere a que un cristiano maduro que no tiene ese problema y sabe que una comida no se contamina porque los ídolos no son nada. Pero el hermano que es débil en conciencia, esa persona todavía no tiene la madurez espiritual y piensa que sí, que comer comida sacrificada a ídolos va a contaminarlo. Entonces aquí dice, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Es decir, no porque uno tiene una madurez espiritual, entiende un poco más, va a jactarse de eso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el débil en su conciencia se va a escandalizar. Y peor aún, si él come, entonces yo puedo comer. Pero a él le resulta en pecado porque él no entiende. Él sigue en su conciencia creyendo que el comer a sacrificados a ídolos está mal. Ese es un tema. Ahora solamente estamos hablando de la conciencia limpia. Pero Pablo escribió esto para que hermanos que no era problema comer carne sacrificada a los ídolos, porque ellos tenían un conocimiento mayor y eran hermanos maduros en entender que los ídolos nada son y no tienen poder. El poder lo da Satanás cuando tú lo crees. Tú le das derecho a Satanás. Pero cuando tú entiendes de que eso no tiene poder. Por lo tanto, Pablo les dijo a los creyentes maduros que debían evitar comer la carne que había sido ofrecida a los ídolos en un templo, en caso de que esto afectara o hiciera tropezar a los de conciencia débil. Eso es amor, hermano, eso es misericordia, eso es hermandad. Si yo veo que algo le hace a un hermano, le escandaliza, no lo hago. Si el hermano me pregunta, le enseño. Pero si no pregunta, bueno, todavía su conciencia es débil. La libertad cristiana no significa que todo es permitido, lo que significa que no obtenemos nuestra salvación a través de las buenas acciones o reglas legalistas, sino que es un regalo de Dios. Nuestra salvación es un regalo de Dios, no es por comer o no comer, pero que tenemos que tener cuidado. Yo le he contado otras veces que en mi país la iglesia tiene muchas cosas que hacen que aquí no se hacen. Pero aquí se hacen muchas cosas que allá no se hacen. Entonces uno que viaja para ambos lados, ¿qué tiene que hacer? No ser escándalo, ni del uno ni del otro. A no ser que se encuentra con cristianos
con una madurez espiritual que entiende. O que dice, pastor, ¿esto qué? Aleluya. No se puede separar la libertad cristiana de la responsabilidad cristiana. Bien, tercer tipo de conciencia, la conciencia corrompida o cauterizada. En Tito 1, 15, 16 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, porque hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Confiesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, detestables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda obra. Gracias. Entonces, aquí hermano, el que tiene una conciencia corrompida o cauterizada, fue cristiano, pero nunca creció. Nunca dejó que el Espíritu Santo tratara con su carácter. Cristiano en el sentido natural, porque somos o no somos. Esta conciencia predomina en los mentirosos e incrédulos. ¿Cómo yo sé si mi conciencia está cauterizada? Los que mienten. Un mentiroso puede tener una conciencia limpia. Y si cree que con su mentira él se justifica, quiere decir que él no entiende lo que es bueno y lo que es malo. Lo primero que dije, la conciencia tiene la capacidad de mostrarnos lo que es bueno y lo que es malo. En el mundo actual, a lo que es malo se le llama bueno, y a lo que es bueno se le llama malo. Y mayor aún, la maldad le están cambiando nombre. Como decía al principio, una persona que comete, que miente, lo justifican diciendo, pero es que es humano. Todos mienten. Se puede equivocar. ¿Para qué lo juzgamos? Entonces se suprime el efecto de la ley. ¿Me están entendiendo, hermano? No. A ver. Ya, vamos. ¿Cómo tener una conciencia limpia? Aquí ya es la cosa. No se preocupen, este tema no va a terminar aquí, porque tenemos que avanzar más. Si yo meto todo en un viaje, no, prefiero que quede grabado y a la vez escrito. ¿Cómo tener una conciencia limpia? La Biblia nos da una salida para limpiar nuestra conciencia de nuestros pecados cometidos. Primero, confesar el pecado. Lo primero, hermano, uno tiene que confesar el pecado. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense, para ser limpio, para que nuestra conciencia sea limpia, ¿qué tiene que haber? Confesar nuestros pecados. Todos los pecados que tú haces escondido, hermano. ¿Se lo puedes esconder a Dios? No, hermano. Todo eso tienes que confesarlo para que te pueda limpiar de toda maldad. Lo que la confesión no es remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? ¿Es lo mismo que el arrepentimiento? ¡Ay! La embarré. No sé si lo conocen ese dicho en chileno. La embarré, metí las patas. ¡Ay! Bueno, lo hecho está. Sigamos adelante, la vida continúa. Ese es
remordimiento por un rato. Eso no es. Tengan cuidado. En el mundo, como es tan común, a veces cristianos que vienen de un contexto de mundo que fue muy fuerte, en sus conciencias está grabado todavía eso. Y no se dan cuenta que a veces con las cosas de Dios lo juzgan así. Es como aquellos cuando preguntan a otro: oye, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, yo opino, fíjate que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es de esta otra manera. Así se hacen, así se distinguen las cosas, si son correctas o no. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de Dios en los temas? Entonces, el remordimiento no es arrepentimiento. Otra cosa, lo que no es: culparse o condenarse a sí mismo. Señor, es que soy tan malo. Yo tengo la culpa. Yo sé que tú perdonas, Señor. Pero ¿qué saco? ¿Qué sacas, Señor? Si yo sé que yo soy malo y que lo voy a volver a repetir. Culparse, condenarse. Hermano, puedes pasarte toda la vida condenándolo y te vas a ir al infierno. Más no porque Dios te condenó, sino que tú te condenaste. No, hermano. Eso no es. Por eso es que para poder ser limpio, tú tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Porque, ¿sabes, hermano? A veces eso es orgullo, es soberbia, altivez. ¿Y qué? ¿Ya lo hizo? ¿Y qué? Consigo mismo se siente muy mal, pero no quiere reconocer, no quiere pedir perdón. Tercero, una disculpa generalizada como, escuchen, si en algo te ofendí, discúlpame. Bueno, ya, tú dices que yo me porté mal aquí, ok, si en algo te ofendí, perdóname. Y fíjense, hasta hay una altivez soberbia ahí con ese mismo perdóname. ¿Qué significa cuando yo digo perdóname? Le está diciendo a ti: no te queda otro camino, tú me tienes que perdonar. Si te hice algo malo, bueno, no me di cuenta, perdóname, lo siento, me disculpo. No, hermano, así no es. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay un cargo de conciencia, uno reconoce, le dice: fíjate que lo que yo te dije a ti, reconozco que te herí y estuvo mal. ¿Podrías tú perdonarme? ¿Podrías? ¿Entiendes? ¿Ven la diferencia? Yo no estoy exigiendo, bueno, si lo cometí mal, perdóname. O sea, el problema se lo tiramos a él y la otra persona: yo soy cristiano, bueno, él tuvo la culpa, pero bueno, ya Señor, yo lo voy a perdonar. Ni ese perdón tampoco sirve. Tampoco sirve porque esa persona que dice que va a perdonar quedó con el bicho adentro, quedó allí. Pero cuando la otra persona que realmente reconoce su error, su pecado, y le dice: ¿podrías tú perdonarme? Ya es la persona que va a perdonar es de él, si quiere o no quiere. Pero la otra persona tiene que humildemente esperar el perdón. ¿Entienden la diferencia? No. No me están entendiendo. No me preocupo porque el Espíritu Santo seguirá hablando, nos va a enseñar. Confesar es reconocer el pecado. Y con esto termino. Vamos al Salmo 32, del 1 al 7. Aquí hay un ejemplo muy lindo. Aquí es David. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada
y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermano, ¿quién está hablando aquí? David. ¿Y de qué está hablando él? Quizás nosotros decíamos, pero David, ¿de qué está hablando? Él me viene a hablar de culpabilidad, de arrepentimiento. ¿Qué es lo que él hizo? Esto está mirando cuando David se arrepiente verdaderamente de su pecado con David, con Betsabé. Mientras callé, escuchen, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí